Hola, buenas tardes. Mi nombre es Franco Schettino, soy interno de medicina de séptimo año de la Universidad de Concepción y hoy día voy a presentarles el seminario de gota aguda. Esta es la hoja de ruta de la presentación y aquí podemos ver los objetivos principales de esta presentación que corresponderían a conocer cómo realizar un diagnóstico específico del cuadro de gota aguda, realizar un tratamiento completo del cuadro y conocer los criterios de seguimiento y derivación. A manera de introducción debemos recordar la definición de algunos conceptos para poder entender qué es lo que corresponde al cuadro de gota aguda. Primero, recordar que el ácido úrico o urato es el producto final de la degradación de las purinas en los humanos, vale decir de adenosina y guanosina. A raíz de esto podemos tener el concepto de hiperuricemia, que desde un punto de vista estadístico sería un valor por sobre el límite de normalidad establecido en la población. Sin embargo, la definición que está presente aquí en la diapositiva corresponde más bien a una definición fisiopatológica, la cual considera la concentración por sobre la cual se supera el punto de saturación o de solubilidad del ácido úrico, que en laboratorio se ha establecido un valor de corte de 6,8 miligramos por decilitro. Y esta concentración predispone la nucleación de cristales de urato monosódico, es decir, el ácido úrico precipita y forma cristales de urato monosódico. Sin embargo, podemos ver in vivo, ¿cierto?, en los distintos pacientes, que no todos aquellos que presenten una concentración superior a la establecida van a presentar nucleación de cristales de urato monosódico. Por lo tanto, existen otros factores que vamos a conversar y que predisponen y favorecen, ¿cierto?, que un paciente con hiperuricemia desarrolle nucleación de cristales y, por lo tanto, la enfermedad. Y la gota corresponde a una enfermedad crónica producida por los depósitos tisulares de cristales de urato monosódico y que puede presentarse con episodios de inflamación aguda o manifestaciones clínicas persistentes, que es lo que se conocía como manifestaciones crónicas. Entonces, el cuadro de gota aguda o crisis de gota aguda se circunscribe dentro de los episodios de inflamación aguda que puede presentar un paciente con gota, recordando que el paciente con gota es un paciente que tiene una enfermedad crónica. Debemos recordar también el metabolismo purínico para entender la fisiopatología de la enfermedad, recordando, ¿cierto?, que el ácido úrico proviene inicialmente del catabolismo de las purinas, como ya dijimos, adenosina y guanosina. Esta, después de una serie de procesos enzimáticos, va a formar hiposantina, y la hiposantina va a derivar a la santina y posteriormente en ácido úrico. Esto mediado por la enzima santina oxidasa, que transforma, ¿cierto?, hiposantina en santina y santina en ácido úrico. El ácido úrico debemos recordar que su principal excreción corresponde a la vía renal, un 70% aproximadamente, y el resto por el intestino. Ahora, este es el metabolismo purínico en los humanos, puesto que esta enzima y este producto final de la vía de las purinas, ¿cierto?, que están en verde, corresponden a otras especies en la cual existiría una enzima uricasa que convierte el ácido úrico en alantoína, una forma mucho más hidrosoluble y que por lo tanto es fácilmente excretable. Pero esto, como les digo, no pasa en humanos. Ahora, a partir de esta fisiopatología podemos entender que puede haber un aumento del ácido úrico, ya sea por un aumento del catabolismo de las purinas, ya sea endógeno o exógeno, ya sea por un consumo excesivo, por ejemplo, de alimentos que favorezcan, ¿cierto?, la producción de purinas, o bien por el catabolismo endógeno aumentado, o por una falla en la excreción principalmente. Y por lo tanto, una falla en la excreción renal principalmente debido a que es la principal forma de excreción del ácido úrico. Aquí tenemos un cuadro resumen en el que vemos la fisiopatología en el fondo de producción de la hiperuricemia, en la que puede haber una disminución en la excreción renal, que sería el principal factor fisiopatológico para explicar la hiperuricemia, ¿cierto?, que es el 90% de las causas, ya sea por una excreción urinaria disminuida o alterada o por una alteración en la reabsorción urinaria. Y tenemos causas menos frecuentes, pero que también influyen en relación con la sobreproducción, ya sea por una dieta aumentada en purinas, ¿cierto? Sobre todo rica en carnes rojas, carnes de cerdo, embutidos, anchoas, entre otros alimentos. Y la cerveza, por supuesto, que también, si bien los alcoholes en general tienen un mecanismo de producción, un mecanismo fisiopatológico que altera la reabsorción urinaria, la cerveza en particular es rica en purinas, por lo tanto también contribuye a la sobreproducción de ácido úrico. Y tenemos también otras causas menos frecuentes y a destacar también el aumento de la síntesis endógena de purina en procesos malignos o en síndrome de lisis tumoral. Todo esto acompañado de factores de riesgo no modificables como lo son, por ejemplo, el sexo masculino, la edad avanzada y la obesidad, van a generar que esta hiperuricemia en el fondo se supere
y predispone a la superación del punto de saturación que conversamos y que haya formación de cristales de ácido úrico. Y estos generarán, como veremos posteriormente, las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Estos cristales, como ya conversábamos, se depositan o entran en el espacio sinovial de las articulaciones y son captados, más bien fagocitados, por los macrófagos sinoviales residentes de esta articulación. Estos cristales fagocitados van a inducir el inflamosoma de las células para que libere interleuquina 1 beta principalmente, como principal mediador de la inflamación, y este va a estimular el endotelio sinovial para que libere una serie de citoquinas proinflamatorias y se genera una cascada inflamatoria en la articulación sinovial, que va a generar, dentro de sus principales efectos, una reclutación de neutrófilos hacia la sinovial. Estos neutrófilos van a perpetuar el ciclo inflamatorio y la cascada de liberación de citoquinas proinflamatorias, generando lo que veremos como las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Ahora, como dijimos en un principio, es una enfermedad crónica, pero dentro de esta enfermedad crónica podemos describirla o reconocer 4 etapas, siendo la primera de ellas la hiperuricemia asintomática, es decir, niveles de ácido úrico elevados en plasma, pero sin evidencia clínica de la enfermedad. Solamente mediante el examen de laboratorio podríamos pesquisar esta fase hiperuricémica asintomática. Posteriormente, cuando se superan los niveles de solubilidad, ¿cierto? Y con los factores de riesgo predisponentes que conversamos, se manifestarían ataques agudos, es decir, manifestaciones inflamatorias agudas de la enfermedad. Como vemos en este gráfico, tenemos periodos de asintomáticos y posteriormente tenemos periodos inflamatorios agudos o ataques agudos de gota, representados por estas barras, que pueden ser variables en función del tiempo y variables en función también de la severidad de los síntomas, aquí representado por el dolor. Entre cada ataque agudo tenemos periodos intercríticos, que son intervalos entre las crisis. Posteriormente, si dejamos la enfermedad avanzar en su historia natural, tendremos una enfermedad avanzada con complicaciones, manifestaciones clínicas persistentes y niveles no controlados de ácido úrico. Y podemos ver en este gráfico que a medida que las crisis agudas o flares, también llamados, son más seguidos y no reciben tratamiento, se genera una artropatía gotosa que se llama, que es una enfermedad residual con complicaciones crónicas o manifestaciones persistentes de la enfermedad. Y la enfermedad, en el fondo, que ya vamos a ver que suele ser monoarticular, puede convertirse en una enfermedad poliarticular o oligoarticular crónica. El cuadro clínico típico de la gota aguda generalmente se da en hombres entre 40 y 50 años y en las mujeres posmenopáusicas, pero principalmente en hombres. Es un cuadro de inicio súbito, con dolor intenso, eritema, aumento de volumen en la articulación comprometida, aumento de la temperatura local e incapacidad funcional. El dolor suele ser descrito en un inicio más intenso nocturno o matinal. Generalmente despierta a los pacientes en la noche o en la madrugada, o bien los despierta a primeras horas del día. Es típicamente monoarticular en su inicio y generalmente afecta a las articulaciones de la extremidad inferior. Y puede estar acompañado en el cuadro agudo por una febrícula o una fiebre leve. En esta imagen vemos la manifestación clínica habitual o más característica, que si bien es cierto no es patognomónica, suele ser la principal asociada a la crisis de gota y corresponde a la podagra, es decir, el compromiso de la primera articulación metatarsofalángica por depósito de cristales de urato monosódico. Entonces la localización más frecuente es la primera metatarsofalángica. Pero hay otras articulaciones que pueden estar afectadas, las metatarsianas, el tobillo, las rodillas, las muñecas, los codos. Y en relación al cuadro clínico, debemos preguntar en la anamnesis algunos factores desencadenantes que pudiesen explicar por qué un paciente con hiperuricemia desarrolló este cuadro de gota. Y algunos de ellos son ingesta aguda de alcohol, algún traumatismo, ejercicio intenso o algunos fármacos, en particular diuréticos tiazídicos, que pudiesen precipitar esta hiperuricemia y generar la precipitación de los cristales y posteriormente toda la cascada inflamatoria que conversamos. Ahora, en relación con los exámenes complementarios, la verdad es que los pacientes con gota casi invariablemente tienen hiperuricemia, pero sin embargo, la concentración de ácido úrico puede ser normal y suele ser normal durante una crisis de gota aguda. Es decir, en un paciente que se manifieste, por ejemplo, con una podagra o con alguna otra articulación, con alguna monoartritis, que uno presumiblemente cree que es por secundario a una crisis de gota, este paciente, si le tomamos un examen de ácido úrico, puede resultar normal. Y eso no debiese descartar el diagnóstico. Eso es muy importante. Podemos encontrar en exámenes complementarios si es que se piden leucocitosis discreta, aumento de la VHS y elevación de la PCR como reactante de fase aguda. En general, estos pacientes también suelen estudiarse con función renal, perfil lipídico y orina completa para evaluar
comorbilidades y sobre todo evaluar la función renal, porque dijimos que la principal causa de acumulación de ácido úrico es por disminución de la excreción renal. Pero ninguno de estos exámenes es útil para establecer el diagnóstico de gota. La verdad es que el diagnóstico de gota en relación con la radiología tampoco suele ser exámenes complementarios que aporten mucho al diagnóstico. La verdad es que en los cuadros agudos es poco sensible y suele ser más bien útil para los cuadros crónicos. A lo más, una radiografía simple nos mostrará un poco de aumento de partes blandas en los cuadros agudos, pero no suele ser un examen de elección para generar el diagnóstico. Lo que sí ha resultado bastante útil en el último tiempo es la introducción de la ecografía, sobre todo como medida en la urgencia para evaluar rápidamente una articulación inflamada. Aquí, si bien es cierto, no tenemos mucho tiempo para explicarlo, esta es una articulación tibio-astragalina en un corte transversal y podemos ver este signo característico o muy específico de la gota, que nuevamente no es patognomónico, pero es muy específico y corresponde al signo del doble contorno de la doble silueta. Vemos aquí esta línea y posteriormente la línea articular que separa el líquido articular de la articulación. Y podemos ver esta línea, ¿cierto? Que sería el doble contorno y que es un signo muy específico. Aquí tenemos la primera metatarsofalángica, también en un corte transversal con un power Doppler positivo, tanto en partes blandas como dentro de la misma articulación. Por lo tanto, estos son signos también indicativos de un proceso agudo, muy sugerente de gota aguda. Pero el diagnóstico, la verdad es que se realiza por el estudio del líquido sinovial. Y la verdad es que el diagnóstico definitivo se basa en la identificación de cristales de urato monosódico en el líquido sinovial. Para ello debemos realizar una artrocentesis y estudiar este líquido sinovial, como ya vimos en otro seminario. Entonces, evaluar las características bioquímicas, el análisis macroscópico y el análisis microscópico. Dentro del análisis microscópico, lo fundamental es identificar y caracterizar los cristales que se ven. Puede ser cierto un líquido de aspecto inflamatorio, pero la verdad es que lo esencial es describir las características morfológicas y en relación con la birrefringencia, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, de estos cristales de urato monosódico. Y muy importante, ¿cierto?, recordar que el diagnóstico diferencial principal de la crisis de gota aguda como cuadro monoarticular es la artritis séptica. Los cristales que vamos a evaluar se definen clásicamente en forma de aguja, ¿cierto?, en relación a su morfología y con birrefringencia negativa. Eso es lo característico y vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente. En la imagen que está a la izquierda de la pantalla podemos ver una serie de cristales, ¿cierto?, que son cristales en forma de aguja muy alargados y que presentan birrefringencia negativa. Para explicar este concepto, tenemos las imágenes de a la derecha. Aquí tenemos aislado, ¿cierto?, en la imagen A, un cristal en aguja, ¿cierto?, visto en una microscopía óptica. Ahora, si a la microscopía óptica agregamos luz polarizada, vamos a ver este cristal más o menos brillante, ¿cierto? Y ahora, si esta misma imagen lo ponemos con un compensador y los haces de luz polarizada los ponemos paralelos al cristal, vamos a obtener un cristal con un cierto color amarillento. Y si ponemos las luces polarizadas con el compensador perpendiculares al eje del cristal, vamos a tener, quizás no se nota muy bien, pero al acercarse, una coloración más bien azulada. Esto es característico de los cristales con birrefringencia negativa. Ahora, para el diagnóstico existen distintas recomendaciones de evaluación, pero lo principal es la demostración de los cristales de urato monosódico en el líquido sinovial, en un cuadro agudo, y bueno, para el cuadro crónico, en aspiración de algún otro tejido también establecer la presencia de estos cristales, con un intervalo de confianza más o menos elevado. Tenemos otros cuadros que también pueden ser sugerentes de gota aguda, pero la verdad es que el que les acabo de mencionar es el diagnóstico, permite confirmar el diagnóstico con mayor certeza. Aquí les presento un esquema diagnóstico que nos permitiría evaluar o enfrentar a un paciente que consulte con una monoartritis aguda. Y lo primero es ver si es que esta articulación, esta monoartritis aguda, puede ser susceptible de ser estudiada mediante artrocentesis o no. ¿Podemos realizar la artrocentesis? Si podemos, tenemos que evaluar lo que ya conversamos, las características macroscópicas, microscópicas y bioquímicas del líquido. Recordando siempre realizar, aunque ustedes sospechen que es una monoartritis aguda, también debemos realizar cultivo y tinción de Gram de ese líquido. Si ese líquido tiene cristales a la microscopía, tenemos que ver si es que estas corresponden a las características que conversamos de cristales de urato monosódico. Si corresponden, tenemos el diagnóstico de certeza. Ahora, si es que no podemos realizar una artrocentesis por el motivo que sea, ya sea porque es la articulación muy profunda o porque el paciente tiene alguna contraindicación, podemos evaluar o nos sirve evaluar en el paciente en el examen físico la presencia de tofos, porque nos indicaría que estamos en un paciente con una gota y con una manifestación persistente de la enfermedad. Si fuese ese el caso, puede que el cuadro en monoarticular
sea con alguna probabilidad alta un cuadro de gota aguda, ya que, recordemos, no podemos realizar electrocentesis. O bien, en el caso que realizamos electrocentesis y no vemos cristales, pero es una monoartritis en un paciente en un contexto muy probablemente hiperuricémico, debemos considerar con alta probabilidad el diagnóstico de gota. Si el paciente no presenta esta característica, tenemos que ver si es que tiene antecedentes de una podagra previa o antecedentes de hiperuricemia documentada. Si es así, nuevamente tenemos un cuadro con alta probabilidad de gota. Pero si no es así el caso, tenemos que ver, y aquí nos sirve, sería una indicación relativa para solicitar ácido úrico durante el cuadro agudo, ya que si tuviese hiperuricemia podría con una probabilidad intermedia ser un cuadro de gota. Pero si no lo tiene, la verdad es que debemos considerar otros diagnósticos porque la probabilidad pretest, la probabilidad que tenga efectivamente una gota es baja. Ahora, en relación con el tratamiento, aquí les puse el esquema de las recomendaciones EULAR del año 2016, que son las últimas que se han presentado y que menciona algunos pilares de tratamiento importantes. Y lo primero que considera es que hay que tratar el cuadro gota aguda lo más pronto posible. ¿Por qué? Principalmente, uno, porque es un proceso inflamatorio doloroso o muy doloroso, y segundo, porque a medida que pasa el tiempo, la efectividad de algunos de los medicamentos los cuales se disponen va disminuyendo. Debemos considerar, ¿cierto?, si el paciente tiene falla renal o no, o algunas otras comorbilidades o situaciones para ver cuál es el fármaco de elección. Y aquí te hemos presentado la mayoría de las alternativas diagnósticas, o sea, terapéuticas, perdón, de las cuales disponemos. Colchicina, antiinflamatorios no esteroidales, corticoides en distintas formas de presentación y una combinación de las anteriores, los cuales pasaremos a explicar. En relación con los antiinflamatorios no esteroidales, la verdad es que debemos saber que esencialmente podemos usar cualquiera en una dosis máxima tolerable diaria y cualquiera podría tener efectos similares. Sin embargo, los que más se describen en las guías son el naproxeno, 500 miligramos cada 12, o la indometacina, 50 miligramos cada 8. Son de elección en pacientes jóvenes que no tengan comorbilidades cardiovasculares, renales ni gastrointestinales. Ese sería uno de los pilares del tratamiento. Ahora bien, los corticoides son una opción en caso de que esté contraindicado los AINES. Y la verdad es que los podemos utilizar por vía oral, por vía intramuscular o por vía intraarticular. O sea, realizar una artrocentesis no solo diagnóstica, sino que también terapéutica. Pero lo más importante en relación a esto es que si sospechamos que esa articulación está infectada o sospechamos que el paciente tiene alguna infección subyacente, una bacteriemia, y más aún, para ser más claro, si el paciente sospechamos o no hemos descartado un cuadro de artritis séptica, no podemos dar corticoides intraarticulares, porque eso agravaría mucho más el cuadro. Esa es una contraindicación absoluta que debemos considerar. Y los corticoides también mencionar que no serían de elección en pacientes que tengan cuadros articulares a repetición o muy cercanos dentro del último tiempo. ¿Por qué? Porque aumentaríamos la dosis acumulada de corticoides y podríamos tener efectos adversos asociados a esto. En relación con la colchicina, es un mecanismo de elección, o sea, un fármaco, perdón, de elección, sobre todo porque su mecanismo está enfocado en disminuir esta cascada inflamatoria que conversábamos, interarticular, disminuiría en el fondo la secreción leucocitaria de citoquinas proinflamatorias. La verdad es que tiene una efectividad al menos comparable con los AINES y los corticoides orales, tiene muchos menos efectos adversos que los otros dos, por lo tanto, serían una muy buena alternativa terapéutica. Y en general están indicados en pacientes que ya lo han usado como profilaxis o que ya están educados en cómo realizar el tratamiento en su domicilio para iniciar, como dijimos, el tratamiento lo más pronto posible. Debe ser evitado su uso en insuficiencia hepática o en insuficiencia renal. Se da generalmente una dosis de carga de 1 miligramo seguido por 0,5 miligramos una hora después de indicado este miligramo y posteriormente una dosis de mantención para la casa. Ese sería en el fondo las alternativas terapéuticas y según las características del paciente podemos dar medicación combinada o una de esas tres alternativas que conversamos. Ahora en relación con el seguimiento y la prevención, lo primero es indicar la disminución de peso, control de las comorbilidades, sobre todo las cardiovasculares, y cambios en la alimentación. Disminuir el consumo de alimentos ricos en purinas, como ya conversamos, disminuir la ingesta de alcohol, sobre todo la cerveza, evitar la fructosa excesiva y fomentar en el fondo el consumo de proteínas de la leche porque suelen ser úricos úricas. Debemos valorar también el esquema de tratamiento que utiliza nuestro paciente porque, por ejemplo, diuréticos tiacídicos pueden fomentar cuadros de hiperuricemia. Y debemos evaluar en cada paciente si requiere o no profilaxis de tratamiento de gota
Y recordar que la hiperuricemia no debe ser manejada en urgencia y debemos indicar tratamiento antiuricemiante, ¿cierto? O hipouricemiante una vez que haya pasado el cuadro agudo. Ahora, para reflejar un poco lo que hemos conversado, viene un caso clínico. Se trata de un hombre de 45 años con un dolor severo en el tobillo izquierdo desde hoy día en la madrugada. Lo despertó seguramente hoy día a primeras horas de la mañana. Se había torcido el pie el día anterior en su trabajo en la construcción. No había tomado ningún medicamento para ello y continuó trabajando. Esto le ha pasado previamente. Es un caballero hipertenso en tratamiento con hidroclorotiazida y enalapril, consumo de tabaco ocasional. Al examen físico vemos que está normocárdico, con una temperatura un poco aumentada, 37.5, presión arterial 160/100, hipertenso. Al examen físico no tenemos hallazgos relevantes, salvo la obesidad y los hallazgos del examen articular que están descritos posteriormente. Eritema intenso, aumento de volumen de la temperatura, o sea, aumento de temperatura local sobre el tobillo, con dolor intenso la movilización, tanto activa como pasiva, no se palpan linfadenopatías. Aquí tenemos una foto de lo que sería el tobillo, ¿cierto? Vemos un discreto aumento de volumen con eritema superficial. Se realizó una radiografía de tobillo que nos mostró hallazgos relevantes. Se tomaron exámenes complementarios con una leucocitosis con unos leucocitos, perdón, de 10.900, un valor relativamente normal, una VHS de 7, que tampoco está elevada, PCR de 5, ácido úrico de 7.5, una creatinina 1.2. Y también se le practicó una artrocentesis como corresponde con glóbulos blancos de 30.000, con 90% polimorfos nucleares, tinción de Gram sin evidencia de microorganismos, pero al examen de microscopía óptica se ve esto: abundantes cristales en forma de aguja con birrefringencia negativa. Por lo tanto, tenemos un líquido inflamatorio con estas características microscópicas. Tenemos efectivamente un cuadro de gota aguda en la articulación del tobillo. Se manejó como tal, se indicó colchicina 1 miligramo vía oral, después de 0,5 miligramos una hora más tarde en reevaluación. Se educó en relación al cuadro clínico, a la dieta, a la disminución del peso. Se indicó colchicina y naproxeno SOS. Se suspendió la hidroclorotiazida, se indicó control de la presión arterial y se dejó control con medicina interna para posterior estudio y manejo, y evaluar si este paciente requiere efectivamente profilaxis debido a que ha tenido cuadros a repetición. ¿Cuáles son los mensajes que quiero que se lleven para la casa en relación con la gota aguda? Lo primero es que la gota es una enfermedad crónica y que puede cursar con periodos de crisis aguda, y que estos periodos de crisis aguda incluso pueden ser con normuricemia. Es decir, no vamos a descartar una crisis aguda porque no tenga hiperuricemia. Lo segundo, la poder es muy sugerente de gota, pero no es patognomónica. Tercero, el estudio líquido sinovial mediante artrocentesis, estudio bioquímico, macroscópico, microscópico, permite el diagnóstico definitivo de gota aguda. Y lo último es que no iniciamos hipouricemiante durante un cuadro agudo. El tratamiento con alopurinol debe ser indicado posterior o pasado al cuadro agudo. Esta es la bibliografía utilizada y cualquier duda o consulta nos pueden contactar en el correo de 30 Minutes Medicine. Muchas gracias y nos vemos en el próximo seminario.